¿verdad? Aunque tenga la voz. El que haga el calendario adecuado, que se ofrezca. Hace falta ingenieros, adivinos, porque hoy coincide que los que están haciendo algunas materias o algunos cursos a distancia o el sábado que viene. El sábado que viene. No, pero hoy me han dicho dónde está el que me lo ha dicho. No te veo. Si tú No, ves... Gabriel decía pero para el sábado que viene. Ah, yo entendía que era hoy, ¿no? Pero bueno, estamos los mejores y en la iglesia siempre estamos los justos. O sea que es palabra de Y Dios. Javier, también para la asistencia hay que animar y también si alguno tiene algún problema, que avise, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos tratando de adultos, por lo tanto la responsabilidad personal pues es personal, no podemos llamar a la Guardia Civil. Muy bien, pues el tema que vamos a reflexionar hoy entre todos, yo quisiera que fuera un diálogo, que fuera sinodal, un tema sinodal, que nos escuchemos unos a otros. Paco, que es mi jefe, me insiste, pero que sea para los diáconos. Pues los diáconos son hijos de Dios, cristianos bautizados, eso sí, con una vocación específica. Pero lo que vale para los diáconos, pues vale para los presbíteros y hasta para los obispos, y hasta para el Papa, que lo recomienda la Lección Divina. Pero sí que sería bueno hacer un pequeño prólogo, porque yo creo que una de las misiones del diácono es lo que se está viendo hoy, la tarea que se está viendo hoy como muy urgente en la vida cristiana de las comunidades y de las parroquias, que en mi época lo llamábamos la dirección espiritual y ahora se habla del acompañamiento espiritual. Es algo que no solo está confiado a los presbíteros o a los religiosos, sino que está confiado a todos los cristianos y de una forma muy específica a los diáconos como servidores de la palabra de Dios, ¿no? Por eso la importancia de este tema tiene una dimensión personal, porque de la palabra de Dios, de la experiencia que tengamos de la palabra de Dios, va a nacer nuestra forma de vivir y de ofrecer la liturgia. La liturgia no es un conjunto de ritos, por muy hermosos y muy antiguos que sean, sino que es la forma de concretar la palabra de Dios que se ha anunciado y que se ha vivido. Es una pena cuando en algunas celebraciones, no digo ya en la Eucaristía, que vamos los más piadosos, pero en un bautizo o en una boda, en un funeral la gente suele estar más atenta, ¿no? Pues se hacen las lecturas como se podía hacer un poema o se podía suprimir, puesto que la gente lo que va es al rito, que le echen el agua al niño, que digan si quiero los novios. Y como vosotros y un servidor también tiene que celebrar con frecuencia, pues tiene que saber, en primer lugar, cómo proclamar y cómo presentar desde su experiencia personal los textos de la palabra de Dios y cómo hacerlos vivir a la asamblea, no solo escucharlo, que eso, predíqueme, Padre, que por un oído me entra y por otro me sale. Pues eso es muy triste, pero es una realidad. Con lo cual, la dimensión de la responsabilidad personal para el mantenimiento, como yo voy a insistir un poquito, de la propia fuente de la vida espiritual, en el ejercicio eso ya tiene un componente muy fuerte para el diácono, pero sobre todo para lo que significa la formación cristiana, puesto que la formación cristiana no es aprender una serie de ideas, ni siquiera de preceptos morales, sino es la iniciación cristiana es el conocimiento de Jesucristo, la palabra viva de Dios. Por lo tanto, para la formación del catequista y para la formación de los catequistas y para la transmisión de la fe, tiene también mucha importancia esta forma de vivir y de comprender y de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Finalmente, aunque la lección divina se pueda hacer
de una forma personal o de una forma familiar, en las familias. En el conjunto de la vida cristiana es una forma de dar contenido y al mismo tiempo de valorar lo que significa es el conocimiento de la palabra de Dios, que no es otro que el conocimiento de Jesucristo, como nos dice San Juan. La palabra se hizo carne en Jesucristo, pues tiene también pues, mucha trascendencia. Yo no sé si con esta motivación Paco me reñirá luego, porque siempre me dice que hay que hablar para los diáconos, pues yo intento hablaros para vosotros. Es muy hermoso ver que el origen de este camino para vivir la fe no es una cosa actual, sino que nace en los orígenes de la Iglesia. No es el momento, porque esto no es una clase, de hacer el recorrido a través del cual la palabra, el método de la lección divina se ha ido configurando y se ha ido presentando a lo largo de toda la historia de la Iglesia, sobre todo en los primeros siglos. Podemos decir que el maestro de la lección divina y que lo implantó en sus comunidades es San Agustín. San Agustín, que es un convertido, que no es alguien que lo aprendió en unas clases, sino que lo vivió, comienza a presentar la lección divina como una forma habitual de iniciación cristiana. A lo largo de los siglos siguientes se fue introduciendo sobre todo en la vida monástica, cuando el cristianismo cuajó no solo en las comunidades rurales, sino en el conjunto de bautizados que se consagraban a Dios y que mantenían la vida comunitaria en torno a la palabra de Dios. De tal forma que San Benito, que es el que consolida la vida monástica por excelencia, el que lo implanta como una forma normal y habitual de vivir la vida comunitaria, no solo como un elemento de formación, sino que la vida comunitaria de sus monasterios se centraba en el encuentro con Jesucristo al que se llegaba desde la palabra de Dios. Os decía en la liturgia, pero si hablamos de la caridad como un compromiso, como un camino de vida diaconal, pues la palabra de la caridad muchas veces incluso mucha gente lo piensa pues como una ONG. Es más, decimos, cuando hoy la Iglesia está tan mal vista y está tan, pues aquí está la caridad, aquí está Cáritas, aquí está Manos Unidas, y es verdad. Pero si no hubiera encuentro con Jesucristo y si no hubiera vida espiritual, sería una ONG. Es más, a veces se presentan ellos mismos. Una ONG de la Iglesia Católica. Es una forma de desvirtuar de dónde nace la caridad, que es del encuentro con Jesucristo, que es la fuente de la caridad y por lo cual nosotros actuamos en favor de las necesidades de los más pobres y de los necesitados. También es muy importante ver la dimensión ecuménica que tiene la lección divina, puesto que todas las iglesias cristianas la utilizan para su vida cristiana y para la transmisión de la fe. Lutero fue uno de los más, como ya sabéis que Lutero era la palabra de Dios, pues Lutero lo implantó en todas las comunidades de signo evangélico. Los anglicanos viven también la palabra de Dios y por lo tanto es una forma que nos ayuda a comprender que a través de la palabra de Dios estamos en contacto en primer lugar con toda la Iglesia católica y las iglesias cristianas que se nutren también de esta forma de acercarse a la fe. No se trata, por tanto, de un estudio de la Escritura, o sea, comprender, pues yo quiero conocer más el Evangelio, yo quiero conocer más, no se trata de un conocimiento teórico de la Escritura. Eso es también necesario, ¿no? Pero no es la finalidad de la palabra de Dios, sino que al contrario es descubrir que la palabra de Dios está viva, que vive, que el Señor vive y que nos habla, y que nos habla y que nos transmite
si la dejamos entrar en nuestros corazones, nos transmite una forma de vivir, una forma de ser cristianos. La verdad es que en este tiempo en el que necesitamos tanto esperanzas, horizontes, o sea, ¿qué va a pasar ahora mismo con la crisis de Ucrania o con la pandemia? Pues muchos cristianos se dicen, ¿pero a dónde vamos a ir? ¿Esto cómo se va a resolver? Pues para nosotros el encuentro con la palabra de Dios que está viva es ahí donde vamos a encontrar el futuro, ¿no? Lo que nos dicen, ¿qué va a pasar? Pues nosotros no tenemos una bola mágica ni un programa informático que nos diga, pues va a pasar esto, ¿no? Va a pasar lo que Dios quiera que pase, porque es Él el que guía la historia y la vida de los hombres. Bueno, esto lo dejo por ahí. Es una tortura. Espera, es que a ver si soy capaz de pagarlo. Al final he descubierto que el modo avión es lo más eficaz. Con lo cual dirá la gente, está todo el día viajando. En definitiva, lo que nos ayuda a conocer la lección divina es el verdadero rostro de Cristo. No es el Cristo que nosotros hemos leído en un libro o que nos hemos imaginado, o al cual nosotros a veces hemos rezado, sino al Cristo vivo, puesto que la palabra de Dios hecha carne nos muestra el verdadero rostro de Jesucristo. Actualmente el Concilio Vaticano II, en su constitución sobre la Dei Verbum, sobre la palabra de Dios, presenta la lección divina como la forma más completa del estudio y del conocimiento para la vida cristiana de la palabra de Dios. Y lo recomienda vivamente el Concilio Vaticano II. Como tantas cosas del concilio, pues lo hemos arrinconado, no lo hemos olvidado, pero no lo hemos practicado. Benedicto XVI decía que la forma más completa de iniciación cristiana es la lección divina. Y el Papa Francisco lo recuerda pues, con mucha frecuencia. ¿Qué nos propone la lección divina? Pues descubrir la sabiduría de Dios. Dios está vivo y es el que nos transmite su sabiduría, no nuestros conocimientos ni nuestras actitudes, sino la palabra viva. San Agustín lo dice con mucha claridad, haciéndose eco de un texto de San Pablo a los Romanos. Cerca de ti está la palabra, que está en tu boca y está en tu corazón. Es, por lo tanto, una forma que tenemos de que la palabra entre en nuestro corazón. Y por lo tanto nos ayuda a tener lo que tantas veces echamos en falta, una forma constante de rezar. Es decir, estar en una situación personal y comunitaria de encuentro con el Señor que está vivo. Podemos, por lo tanto, concluir para qué nos sirve la palabra de Dios a través de la lección divina. Pues para que nuestra vida espiritual sea una vida espiritual completa, profunda, que dé coherencia y que vaya configurando toda nuestra vida. Benedicto XVI dice, si la lección divina creciese en las comunidades cristianas, surgiría en la Iglesia una primavera espiritual, una expresión poética pero muy clara, una verdadera primavera espiritual. No hace falta que insistamos mucho en ver cómo en nuestra sociedad y en nuestra iglesia y en nuestra diócesis y en nuestras parroquias, pues que el fondo de la renovación, por muchas cosas que deseemos, que soñemos, pues se va a realizar si la vida espiritual de la comunidad, del grupo y de la parroquia y de cada uno de sus miembros es suficientemente rica, si la buscamos.
Ya os decía antes que para poderla comprender en toda su complejidad, tenemos que valorar lo que significa para la experiencia personal, para la experiencia familiar, que muchas veces no sabemos muy bien cómo hacer un discernimiento dentro de la familia, y sobre todo para la dimensión eclesial y comunitaria. ¿Cómo? Pues como un alimento excelente. Lo mismo que podemos decir que no podríamos vivir sin alimentar nuestra vida, pues tampoco podremos vivir nuestra vida espiritual si no la alimentamos. Y como dice el Concilio Vaticano II, como un alimento excelente, no como uno más, sino como algo que es lo que va a ir nutriendo con todas las vitaminas de la palabra de Dios nuestra vida profunda. Dice el concilio, hay que tomarla como un bocado para poder después comprender los pasos que se nos presentan. Pues es como un bocado apetitoso, no como una carga más. A veces, pues como en nuestra oración, pues parece que ahora, si tengo tiempo, sino que en la vida espiritual la lectura y la aplicación al corazón de la palabra de Dios es un bocado excelente. Dice San Agustín, este bocado primero hay que leer, conocerlo. No puedes comer algo que no sepas lo que es. Hay que masticarlo, hay que saborearlo y hay que digerirlo. De esta forma tan simple podemos comprender en qué sentido se dice la lección, hay que leerlo, hay que masticarlo, la meditación, hay que saborearlo, que es la oración, rezarlo, y hay que contemplar la vida y aplicarla desde esa forma de vivir y de contemplar y de aplicar a nuestra vida espiritual la palabra de Dios. Junto con la Eucaristía, puesto que los sacramentos y sobre todo la Eucaristía va íntimamente unida a la presencia viva del Señor, que cuando hacemos las lecturas decimos palabra de Dios, palabra del Señor, y a veces lo hacemos muchos de nuestros lectores y a veces nosotros mismos, pues es como una fórmula que podría ser otra, ¿no? Pero si decimos palabra de Dios, palabra del Señor, estamos haciendo un acto de fe, estamos contemplando que Dios nos habla y que Él tiene un mensaje que decirnos. Junto con la Eucaristía, la palabra de Dios nos permite vivir la presencia continua del Señor entre nosotros. Entonces, nos preguntamos, y nos lo preguntamos sinceramente, ¿pero dónde está Dios? Pues Dios está vivo y está presente entre nosotros a través de las Sagradas Escrituras y además en todos los momentos de nuestra vida. A veces pensamos, bueno, voy a hacer oración en un retiro, y está muy bien, ¿no? Siempre que sea un momento en el cual tú profundizas y te dedicas especialmente a eso, pero en la vida diaria, eso es como otra cosa, ¿no? O en la Eucaristía, no podemos salir de la Eucaristía de la misma forma que hemos entrado, sino con una renovación interna que nos permita después, en todos los momentos de nuestra vida, en los momentos de búsqueda, en los momentos de fracaso, que decimos, ¿dónde está Dios? Fijaros que ahora cuando estamos viviendo en la Cuaresma, el catecumenado bautismal que a lo largo de los siglos la Iglesia iniciaba a través de estas lecturas, la iniciación cristiana para que luego pudieran ser bautizados, ahí sí que era obligatorio. El que no iba a la catequesis no se bautizaba. Por otra parte, nos ayuda a discernir lo que el Señor quiere de nosotros. Nosotros decimos, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Y a veces, si vamos delante del sacrificio y al final es lo que yo quiero, el Señor nos dice lo que yo quiero, no es eso, ¿no? Si hemos escuchado y hemos digerido la palabra de Dios, entonces encontraremos una respuesta que sea lo que Dios quiere, no lo que yo quiero que Dios quiera,
que es a veces lo que es lo más habitual. Sobre todo, que no solo encontraremos el camino que Dios quiere, sino la fuerza para cumplirlo. Porque ahí está también la presencia viva del Señor, que nos da la oración que nace, la vida cristiana que nace de nuestro encuentro con la palabra de Dios, pues nos da la luz y nos da la fuerza para cumplirlo, porque podemos tener muy buenos propósitos, ¿no? Pues como los del año nuevo, que dicen, bueno, pues vamos a este año voy a adelgazar, voy a hacer gimnasia, voy a leer, voy a llevar a los niños al cine, tantas cosas que no hacemos, pero luego empieza la vida, y ya esos propósitos se van alejando. Finalmente, nos permite un sentido eclesial verdadero. O sea, porque la Iglesia de lo que se nutre es del encuentro con la palabra de Dios, que es Jesucristo. Y si nosotros vivimos de Jesucristo, entonces viviremos en comunión. No porque pensamos lo mismo, actuamos lo mismo, somos fotocopias unos de otros, sino porque en el centro de nuestra vida está Jesucristo. Está Jesucristo presente en nuestro temperamento, en nuestra edad, en nuestras circunstancias, en todos los momentos de la vida. Por lo tanto, este camino es una ayuda, no es un conjunto de reglas fijas, son unas orientaciones sencillas que todos podemos realizar. O sea, si contemplamos los pasos que ahora voy a describiros rápidamente de la lección divina, podemos decir, qué lío. No, es al contrario. Es unas sencillas orientaciones, no unas reglas que hay que seguir al pie de la letra, ¿no? Como las ordenanzas, Paco, no sé dónde, pero no le veo. Sí. No es como las ordenanzas militares, sino que al contrario son una ayuda para poder encontrarnos más fijamente con Jesucristo. Entonces, os digo brevemente los pasos que hay que dar. En primer lugar, tener conciencia de que cuando nos adentramos y cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, lo que buscamos es la presencia del Espíritu. Es importante decir, pues, Señor, para que mi lectura, mi lección sea fecunda, dame la luz del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo, no mi sabiduría, ni mis caras, sino que sea el Espíritu Santo el que nos ayude. Yo creo que esto para los grupos cristianos es muy importante, saber que nuestros encuentros, que nuestras reuniones están acompañadas e iluminadas por el Espíritu Santo. Falta una oración, sino una invocación al Espíritu Santo. Después está la lectura del texto, un texto. Una lectura comprensiva. Yo creo que eso es también, porque si no llegamos a comprender el significado, si no lo oímos, pues difícilmente lo vamos a poder aplicar. Y a veces caemos también digamos, que sea rápido, la rutina, ¿no? Es decir, bueno, tenemos poco tiempo, pues vamos a leerlo rápidamente. Comprendiendo una lectura comprensiva quiere decir no solo lo que dice el texto que hemos buscado para hacer la lección divina, sino en qué lugar, en qué contexto, qué sentido tiene, qué relación tiene ese texto con el libro en el cual está situado y con el conjunto de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se expresa el texto? Si nos narra un hecho, es una parábola, es un discurso, para poder después aplicarlo, saber de qué forma se presenta el texto que queremos utilizar. Y sobre todo, cómo lo entiendo yo, cómo lo entendemos nosotros. Y sobre todo, cómo lo entendemos y qué suscita en nosotros. Suscita ilusión, a veces suscita rechazo, miedo. Hacer un primer momento de situarnos ante el texto. ¿Qué significa para nosotros, para mí? ¿Qué muros tengo que romper? ¿Qué aspectos me parecen tan oscuros para mí que no sé por dónde tirar?
El paso siguiente, que ya os digo que es una indicación, pero que no hay un tiempo de 5 minutos a esto, sino pues, lo que sea necesario, es la meditación. La meditación del texto comienza por ver cómo está tocando mi vida y qué experiencia tengo ya de este texto, porque normalmente o habitualmente pues conocemos, no es la primera vez que nos enfrentamos, pero en este momento, este texto en mi vida cristiana, ¿qué es lo que ha significado? ¿Y qué me aporta? Sobre todo en el camino de mi crecimiento espiritual, que es lo que llamamos el camino de la conversión. En mi camino de crecimiento de la vida cristiana, sabiendo que efectivamente, si es un alimento, si lo tomamos la palabra de Dios como un alimento, nos va a dar fuerza y nos va a ir haciendo crecer, ¿cómo me ayuda en el camino de mi conversión? Y sobre todo, ¿cómo renueva mi vida? Si el encuentro con Dios en Jesucristo, la palabra de Dios, es algo que pasa sin que nos cambie nada, pues tenemos que insistir y pedir al Espíritu que nos permita ese crecimiento y esa renovación interior. En la meditación es muy importante saber dar gracias por lo que hemos conocido, por hacer una oración de alabanza, pedir los dones que necesitamos. Muchas veces dicen, ¿cómo puedo conseguir esto? Pues pidiéndoselo al Señor. Si no lo pedimos, no lo vamos a conseguir en una rifa o en una tienda o en un supermercado. ¿No? Pedirle al Señor lo que necesitamos, lo que necesita nuestra comunidad, nuestra parroquia. No solo lo que yo necesito, sino qué necesita mi parroquia, mi comunidad, y qué necesita la sociedad en la cual vivimos la fe. Porque no se trata de una dimensión puramente individual, sino que la espiritualidad cristiana es una espiritualidad comunitaria y que sirve como fermento, como luz para el mundo en el que estamos. El tercer paso es la contemplación. Contemplamos, por lo tanto, que estamos en la presencia de Dios. Escuchad la voz del Señor. En la Escritura lo repite desde el Antiguo Testamento, escuchad la voz del Señor. Para poder mirar la vida con los ojos de Dios y descubrir cómo la palabra de Dios se está cumpliendo, se está realizando. Contemplamos que Dios está actuando. Conocer también los estorbos que estamos poniendo, los límites que estamos poniendo en el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahí está la raíz de nuestro pecado, no solo en las cosas malas, sino en qué medida estamos nosotros impidiendo, o nuestra comunidad, incluso la Iglesia, está impidiendo a veces ver la realidad con los ojos de Dios. No los del mundo. A veces valoramos más las encuestas, los estudios, las opiniones, las tertulias, y dicen, ¿qué está pasando? Y es curioso el mundo de que ahora crea tanta opinión de las tertulias y los tertulianos. A mí me sorprende que han pasado de ser expertos en volcanes, sabiendo todo en volcanes, y todo el día hablando de los volcanes, y ahora ya los volcanes, ahora es Ucrania, todo el mundo se ha hecho especialista en Ucrania. Pero esa no es la forma de ver el mundo que Dios quiere para nosotros y que quiere para este mundo, sino que es un cambio tan profundo, una conversión que a través de nosotros fermente la realidad en la que vivimos, la ilumine y la alimente. El paso siguiente es la oración. O sea, cómo hacer de este camino que, si lo hemos ido recorriendo pues con mucha paz y al mismo tiempo con sinceridad, nos tiene que permitir hacer una oración de confianza. Si yo estoy descubriendo que Dios me habla, que nos está hablando, pues
tenemos que poner nuestra mirada en la mirada del Señor. ¿Cómo mira, cómo ve el Señor en nuestra vida a la luz de ese texto que hemos elegido? Y esa oración puede tener formas muy variadas, ¿no? La forma más completa es la que descubrimos en los Salmos. Por eso la liturgia de las horas es tan importante, porque nos permite a través de los Salmos descubrir de una forma, pues en el fondo muy clara, ¿no? Porque además, si nos damos cuenta, todos los Salmos, aunque cuenten desgracias y tremendas, al final dice, pero es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? Todo termina, es una oración que siempre termina en positivo, que termina bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aunque sea lo malos que son mis enemigos, las dificultades que tengo, pero los salmos nos permiten una oración muy variada, una oración de alabanza, una oración de bendición, una oración de pedir ayuda, que es también una forma de rezar, una oración de acción de gracias. Por lo tanto, de esta oración van a nacer los cambios, las conversiones conversión que Dios quiere de mí. ¿Qué propuestas? ¿Qué tengo que hacer yo? No puedo quedarme indiferente, sino que si he escuchado la voz de Dios, pues algo pide de mí, algo me está pidiendo, ¿no? Para los diáconos, para todos los cristianos, pero para los diáconos como ministros de la Eucaristía, enriquecen el conocimiento de la palabra de Dios, enriquecen la participación en la Eucaristía. Os digo que lo más triste es que nos convirtamos, los presbíteros, los diáconos, pues en actores, como si fuéramos actores o en cumplidores de unos ritos, que a veces ni siquiera comprendemos bien el alcance, y si no lo comprendemos bien, pues difícilmente se lo vamos a hacer comprender al pueblo cristiano. Pero la liturgia se enriquece, sobre todo nuestra participación en la Eucaristía, con ese proceso interior que nos permite la lección divina. Por eso, finalmente, después de este camino, nace de la lección divina una forma de vida, una acción, porque nos pregunta a qué nos llama la palabra de Dios. No lo que yo quiero, lo que me va bien, sino a qué nos llama la palabra de Dios. ¿Qué sugerencias nos aporta para la vida de cada día? ¿Qué tenemos que corregir en nuestra forma de vivir y de actuar? A veces creemos que ya lo sabemos todos, porque nos confesamos con frecuencia, porque rezamos habitualmente, creemos que vamos a misa, que hacemos la misa. Pero la palabra de Dios siempre nos cambia y nos hace descubrir a lo largo de toda la vida. No es, diríamos, la vida espiritual no tiene un tope, dice, pues ya hemos llegado, ya estoy. No, es un camino continuo. Lo vemos eso en la vida de los místicos, ¿no? Pues el testimonio de la Madre Teresa de Calcuta, que su director espiritual le obligó a publicarlo, pues nos hace descubrir eso, que hay veces en que la fidelidad cuesta, ¿no? Y que eso no significa que sea un fracaso, sino que al contrario, es un acto de confianza. ¿Qué realidades? Porque a veces decimos, ¿qué tengo que hacer yo? Pero ¿qué realidades, qué situaciones tenemos que alentar y tenemos que cambiar? Cuando decimos, ¿qué camino tiene que recorrer un cristiano? ¿Qué camino tiene que recorrer la Iglesia? Pues esa luz y al mismo tiempo ese sendero nos lo va a hacer descubrir y nos va a alentar y fortalecer para realizarlo la palabra de Dios, si la hemos introducido de esta forma en la oración, en la contemplación, en nuestra vida. Riesgos que voy a ir terminando para que podamos dialogar. Riesgos que hay que evitar. Pues pensar que a través de este camino hacemos un estudio bíblico.
No es eso. La Biblia la tenemos que estudiar, pero no de esta forma sapiencial, sino no es un estudio exegético el que hacemos de un texto, ¿no? Yo creo que esto lo comprendemos bien. No aprovechar que Dios gratuitamente, libremente nos ha elegido y nos va a dar un mensaje. Es para nosotros el aspecto de la gratuidad, que en la vida cristiana es muy importante. No es, a veces pensamos en una ascética, que tiene una ascética, a ver lo que yo consigo, cómo lo logro. De una forma exagerada podemos caer en una herejía, sino que es Dios el que gratuitamente se hace presente en medio de nosotros. No es tampoco una forma de buscar recetas. No nos va a dar una receta, pues haz esto o lo otro. Nos da luz, nos da camino, nos da fortaleza. Pero no la podemos... Estoy muy desanimado. Mis hijos tienen muchos problemas. Pues voy a hacer la lección para ver lo que tengo que hacer. No podemos utilizar la palabra de Dios como una forma de encontrar recetas fáciles para resolver nuestras dificultades. No caer en la rutina, ¿no? Porque a veces todos tenemos la tendencia de caer en la rutina, ni en los tópicos, ¿no? Porque, bueno, ya lo sabemos, hay veces que los predicadores, los malos predicadores, entre los me incluyo yo mismo, dicen, bueno, esto ya me lo sé, esto ya sé, y entonces el tópico que tú te has aprendido, pues ya lo sabes, pues ¿qué vas a cambiar si ya lo has aprendido y ya lo sabes, ¿no? ¿Y qué riqueza nos aporta? Yo insistiría en esto. Que nuestro alimento para la vida espiritual sea la palabra de Dios. Os decía al principio que si la vida del diácono es el servicio de la palabra, de la liturgia y de la caridad, pues esta dimensión es esencial, ¿no? Para la vida litúrgica y para el ejercicio de la caridad. Y sobre todo que nos acompaña en este momento en el que la Iglesia quiere que cada uno de sus miembros sea un discípulo misionero, nos capacita para serlo. Y yo, ¿cómo voy a ser? ¿Cómo voy a ser yo un discípulo misionero? Pues será que tendré que aprender alguna enciclopedia o tendré que ir a alguna escuela, ¿no? La escuela que nos ayuda a ser discípulos misioneros y que nos capacita, que nos forma para serlos, es el encuentro con la palabra viva de Dios. Os voy a perdonar para que tengamos un poco de diálogo. Todavía las chuletas que tengo aquí y que esto no lo pongas. Pues como veis, como el Concilio Vaticano II decía, pues que en primer lugar yo creo que todos estamos convencidos que sin vida espiritual la vida cristiana se convierte en algo rutinario o se abandona, ¿no? O sea, ¿cuánta gente dice, pues sí, yo cuando estaba en la catequesis o cuando hice la confirmación, pero luego, pues el Papa Francisco llega a decir algo tan sencillo como decir, pues un cristiano tiene que llevar un evangelio siempre en el bolsillo y todos los días leer una página. Pues, ¿por qué lo dice? Pues precisamente porque no hay vida espiritual cristiana que no nazca de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios contemplada a la luz de Jesucristo, que es la palabra viva, ¿no? Pues tenemos un poquito de tiempo, si queréis. A mí me gustaría, si alguno tenéis ya alguna experiencia, seguro que sí, pues que la podamos compartir en este pequeño rato que nos queda. Tenemos experiencia de hace tiempo, porque en el camino con la celebración de la palabra llevamos con 40 años, empezamos con la palabra agua. Perdona, no, quítate para que te oigamos bien. Empezamos con la palabra agua, aceite, palabras básicas. Pero bueno, luego ya después yo con el tiempo maduré una lección divina personal. Y es que, sobre todo fue a raíz de la decisión de si entraba o no entraba en el diaconado, pues empecé un poco a buscar la luz, porque yo no encontraba luz, hablaba y no me decían por un lado que sí, por otro lado me decían miedo, no, pero van a hacer contigo luego locura, lo que quieran, de esas cosas que dicen por la gente. Es verdad. Y el caso es que yo empecé, pues dije, bueno, pues tengo que encontrar luz. ¿Y quién me va a dar la luz? Pues Jesucristo.
Y empecé a hacer la lección divina pues, de manera personal. Y cogía y para buscar un versículo, pues ¿y qué escruto? Y pues no sabía qué escrutar. Entonces lo que hacía era que cogía el Evangelio del domingo, me lo leía, lo meditaba y luego buscaba un versículo. Un versículo que con la Biblia, entre los asteriscos del pie de página y los paralelos que tiene en la Biblia de Jerusalén, a partir de ahí hacía un árbol, una especie de arbolito. Es decir, este versículo me iba a este versículo, meditaba ese versículo y ponía al lado qué es lo que me decía a mí ese versículo en mi situación personal, no solo de diaconado, sino también con mi mujer, con mis hijos, con mi vida. Entonces ahí hacía, de ese versículo me iba a otro versículo y así hacía al final una especie de árbol y a cada versículo yo ponía mi meditación o lo que ese versículo me estaba diciendo en mi vida personal. Terminada esa parte, lo que hacía era, bueno, primero hacía una invocación al Espíritu Santo, lógicamente, Señor, envía tu Espíritu, que me ayude, que me dé discernimiento, me dé luz en este momento de oración. Después, terminado esa parte de escrutar los escrutinios y de ver lo que me decía, hacía un rato de oración con todo lo que el Señor me había dicho y con todo lo que yo había sacado de esa palabra. Entonces ahí estaba un buen rato de oración, pues 30 minutos o 40 minutos meditando un momento con el Señor. Y después, terminado ese tiempo, hacía lo que era el tiempo de contemplación. Cerraba un poco todo y yo me ponía de la cara al crucifijo, ponía un crucifijo en la mesa y a partir de ahí pues, me ponía a meditar todo lo que el Señor me había dicho. Y esto lo hacía pues, con todas las lecturas de todos los evangelios del domingo. Y así estuve pues, como 2 años. Después ya empezamos la formación y ya todo esto, la verdad es que lo echo de menos, porque no he podido volver a hacerlo, porque ahora lo que se ha convertido en mi oración es el estudio. Entonces, ¿qué hago los domingos? Pues estudiar. ¿Qué hago los sábados? Estudiar. Todas las horas que tengo las dedico a estudiar. Pero antes, cuando tenía más tiempo libre, pues hacía esta lección divina, que, bueno, de alguna manera sigue los pasos que usted nos ha contado, pero de una manera personal. Yo no busqué qué era ni qué es, sino que con la experiencia que tenía del camino seminario y de la celebración de palabra y la escrute que hemos hecho de salmos o de libros como Isaías, como el Cantar de los Cantares, todas estas cosas, a partir de ahí yo me cogí mi parte de los evangelios bíblicos. Y la verdad es que es una riqueza tremenda y me gustaría pues, volver a iniciarlo, pero yo creo que con los estudios no voy a poder. O sea, eso tengo claro, que hasta que no acabe los estudios no hay más tiempo que estudiar. Bueno, yo quería comentaros nuestra experiencia. Nosotros tenemos un taller de lección divina. Entonces, bueno, nosotros nos apuntamos a él, es en Segovia, en el convento de las Dominicas en Segovia. Nos apuntamos a él yendo y al final, pues, circunstancias de la vida, pues nos ha tocado a nosotros llevarlo y bueno, pues dirigirlo un poco. La experiencia que quería compartir con vosotros simplemente es, aparte de la riqueza que nos da, que proporciona, con respecto a la gente hemos visto que realmente cala muy hondo. O sea, la gente necesita realmente ratos de oración. Bueno, la lección es un método de oración, no el único, pero la gente lo necesita. O sea, la gente, estamos observando cambios en la gente, transformaciones en algunas personas que realmente está calando. No evidentemente como labor nuestra, porque es obra de Dios, nosotros como siempre somos los instrumentos para ello, pero que realmente la gente necesita, tiene sed de esa oración, de esa lección, de esa meditación. Bueno, nosotros un poco lo que hacemos es dirigirlo, ayudamos a la gente bueno, pues con todos los diferentes pasos, preparar algunas preguntas. Yo creo que es importante para que la gente pueda un poco pensar, evidentemente poner en contexto lo primero de todo, explicar un poquito dónde está el texto, los textos un poco, pues, lo que decía, a veces el evangelio que va a tocar ese domingo, a veces, bueno, pues el próximo va a ser en San José, pues San José, o sea, un poco, utilizando un poco lo que va tocando, o lo que nos va diciendo, pero siempre guiando un poco, ayudando a la gente con algunas preguntas que les ayude a pensar, que les ayude a discernir, que les ayude a encarrilar un poco. Y luego ponemos en común lo que dice la gente lo cuenta libremente, cada uno su experiencia. Y realmente es muy enriquecedor porque ves donde cada uno pone su acento, cómo a cada persona nos
cuenta una cosa diferente el mismo texto y realmente pues, te sobrecoge y dices, esto es importante, esto es bonito, esto enriquece. Lo necesita la gente y lo necesitamos nosotros. O sea, es decir, es como esa dimensión eclesial de lo que a ti te dice me llena a mí, lo que a mí me dice te llena a ti, lo compartimos. O sea, que realmente es una experiencia, está siendo una experiencia maravillosa. Gracias. Sí, yo quería compartir, como acaba de compartir el hermano, yo la verdad es que cuando empezaba a conocer un poquito la teoría de la lección, que la verdad es que es un poco tarde en mi vida, yo siempre pero rápidamente la he asociado a algo que yo sí que he vivido desde muy jovencito, ¿no? Yo iba a grupos de oración, ¿no? Y en algunos momentos de la oración, pues lo que se hacía, no todos los pasos que estás haciendo aquí, pero era pues eso, a lo mejor algún texto, un salmo, sobre todo con los salmos, pues leerlo primero todos, ¿no? Y luego dejar un rato como de reflexión y había un compartir espontáneo en que cada uno comentaba a lo mejor partes que le destacaban, tanto volver a leer ese trozo como sentir lo que el Señor le estaba diciendo, lo que sentía, ¿no? Y era muy enriquecedor, va un poco en el sentido de que al final es un gran enriquecimiento entre todos, ¿no? Y al final acabamos también normalmente casi siempre en la contemplación, en esa fase de quedarte en oración, de quedarte meditando y ya un poco en tu interior. No es ni mucho menos esto, pero yo siempre he dicho, bueno, esto está más estructurado, es un paso más, y la verdad es que me ha gustado mucho ver que había una conexión, ¿no? Y yo tenía una pregunta, ¿sería bueno fomentar en todas las parroquias o en las parroquias que hubiera eso, grupos de lección o algo así, como una cosa usual? Porque yo creo que quizá, no sé si se hace en muchas, seguro que en muchas lo hay, pero yo creo que en otras a lo mejor todavía no. ¿Sería bueno donde uno esté intentar fomentarlo? Pues yo creo que es imprescindible. O sea, que la mejor catequesis, es que nos introduzcamos, que vivamos desde la palabra de Dios. O sea que es más, cuántas reuniones, por lo menos los curas, imagino que vosotros también, cuántas reuniones vamos y dices, sales más cansado que has entrado. ¿Para qué nos ha servido esta reunión? Pues yo creo que a lo mejor no es la única forma de reunirse, pero que con frecuencia en las reuniones que tenemos vivamos y nos enriquezcamos con esto. Y desde luego ya estáis viendo que el verdadero catecumenado que estamos ahora contemplando en este tipo de cuaresma, y que en el mundo y en nuestra diócesis también hay cristianos y cristianas que están preparando. El verdadero catecumenado es este. O sea, no es aprender el catecismo de memoria, sino que esto es el catecumenado. Y cada uno de los domingos, pues por eso yo creo que os puede ayudar, si hacéis la lección desde el Evangelio de cada domingo, pues a encontrar el verdadero sentido de la Pascua, ¿no? O sea, yo creo que sí, si yo lo digo, y está Paco aquí, lo digo es para que los diáconos seáis en vuestros ambientes animadores, promotores, acompañantes de la lección divina de la palabra de Dios, que puede llamarse de otra forma, ¿no? Pero yo creo que eso es una riqueza, ¿no? Y desde luego que la alegría que necesitamos para nuestras parroquias, pues que van a hacer de aquí, no solo de excursiones o de fiestas, o eso que está muy bien, ¿no? Pero que no, eso se agota, se acaba. Sin embargo, la presencia de Dios pues es permanente. Yo tengo una sugerencia, y es que en algunas de las reuniones que tenéis de los grupos tutoriales, si no en todas, en algunas, pues con el motivo de vuestra situación, la preparación para la ordenación diaconal, pues que pudierais hacerlo. Como hay algunos que tenéis experiencia y además lo he explicado yo tan claro también, pues que podáis, no tengo ya abuela porque se me han muerto, pues no tengo yo que... Muy bien, pues ya veo yo que está aquí Paco y ha venido... Pues mira, voy a decir algo yo también, ¿no? Claro, pues... Vamos a cortar, si esto me deja ver qué pasa.
que, vamos a ver, también hay que ir un poco al plano real de nuestra vida. Porque es que nos podemos pasar la vida diciendo hay que rezar muchísimo, estar todo el día rezando y tal. Ojalá. No, eso Qué bueno es, pero os digo una cosa, tenemos nosotros una obligación, o cuando ya te ordenas, que es rezar la liturgia de las horas que nos obliga la conferencia episcopal, que en nuestro caso es laudes y vísperas. Es la obligación que yo creo que es también un regalo, bendita obligación, porque nos vamos a la vida real. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestra vida espiritual? Ya tenemos bastante entrega en nuestro trabajo, en nuestro tema laboral, que debe ser algo secundario. Lo primero, desde luego, la familia. Si tenemos hijos pequeños, si tenemos que dedicar tiempo, ¿no?, a la familia, a nuestra mujer. Entonces, yo digo desde mi plano, desde mi vivencia verdadera, podemos dedicar a decir, oye, que rezar, yo cuando a veces consigo rezar solo, estar ahí, una de las cosas que digo, qué gusto, qué maravilla, pero ¿qué nos lleva al día a día? Os digo, lo que sí tenemos, por ejemplo, es esa santa obligación de rezar nuestras laudes, que nos cuesta, porque ya primera hora de la mañana hay que irse a trabajar. Pedro está ahí, que recuerdo que era bonito, que decía que Lourdes y él lo rezaban en el coche, y además con los niños, porque ellos justo van a trabajar juntos. Pues fantástico. Fijaos, un purista diría, oye, no, eso hay que estar ahí, ¿cómo va a estar uno conduciendo y a la vez rezando? No, pero yo creo que eso es precioso, ¿no? Vísperas, eso sí puedo decirlo yo, que más o menos, gracias a Dios, nos sentamos, Belén y yo, mi mujer, y rezamos ahí en la cocina, están las niñas por ahí y tal. A veces una coge, estamos ya con el Magnífica y ya se lo saben, ¿no? Y ellas rezan también y tal, ¿no? Entonces, irnos después un poquito al mundo real, porque, claro, si nos dedicamos la misa diaria, que sería ideal conseguir todos los días recibir al Señor, ¿no?, la Eucaristía. Eso es algo, si nos tenemos que dedicar. Después, otra hora a rezar, tenemos nuestras obligaciones familiares, nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, todo se amolda, todo. Ahora Pedro nos lo contará, que él sabe bien de esto. Todo se amolda. Esto es un tesoro. No podemos vivir sin oración, y sin ir al Señor. Si tenemos que rezar el rosario cuando vamos en la moto, como hago yo, oye, pues yo ya es que, aunque lo haya rezado ya y cojo la moto después por la tarde, ya me sale, estoy ahí, Dios te salve María, no sé qué. Llevo a mi hija de 3 y dice, ¿pero qué haces? Padre, está un poco loco y tal, pero oye, nos apañamos como sea, porque no podemos vivir sin oración. Digo yo, sin la presencia del Señor, sin esa cercanía, ¿no? Sí, pues yo te lo agradezco, pero si te acuerdas en el programa, habrá una de nuestros encuentros será precisamente la palabra de Dios en la liturgia de las horas. Ya, bueno, pero veo yo, he ido un poquito al... Pero veo yo que no te has leído bien el programa. Lo siento. Vale, muchas gracias.